Mi nombre es Carolina Conde Cogle y el día de hoy les voy a hablar sobre clonación celular de moléculas de DNA. La clonación del DNA es una técnica empleada en biología molecular que va a cumplir el propósito básico de amplificar la muestra genética de partida, generando así un número elevado de copias. Dentro de los objetivos de la clonación celular vamos a encontrar la amplificación y la expresión. Por una parte, dentro de la amplificación vamos a tener la detección del ácido nucleico, que nos va a permitir hacer el diagnóstico y la identificación de individuos, como es empleado en la ciencia forense, o el tipado de muestras. También podemos emplearla para el estudio del ácido nucleico, como lo puede ser en la secuenciación, en la estructura de ácidos nucleicos, encontrar la homología entre especies o la identificación de mutaciones que pueden generar enfermedades de interés. También tenemos lo que es la expresión. Por una parte tenemos el estudio del proceso de expresión, que puede ser transcripción, maduración y traducción y regulación, entre algunas otras áreas. Y también tenemos el estudio del producto génico, que nos puede conferir, entender las propiedades o función de X producto, también la identificación del mismo. Y tenemos una amplia gama de aplicaciones de producto, puede ser tanto producción comercial como es en el diagnóstico, en la terapia génica, nutrición, en el área de la industria, en la ingeniería de proteínas, por mencionar algunos. Explicando de forma muy general el proceso de clonación del DNA, pues vamos a insertar un gen Diana en un plásmido. Este plásmido posteriormente se va a introducir a las bacterias por medio de un proceso llamado transformación, y las bacterias que lleven el plásmido se van a seleccionar por medio de antibióticos. Aquellas bacterias con el plásmido correcto se van a utilizar para producir más ADN plasmídico, o en algunos casos pues también se puede inducir a expresar el gen o producir cierta proteína. En esta diapositiva vemos un esquema general del procedimiento de clonación. Para empezar el proceso de clonación, nosotros tenemos que tener la preparación del DNA. Podemos partir de un gen, un fragmento de gen o un fragmento de DNA que se desee clonar, y este debe ser aislado de la muestra. También tenemos que tener la preparación del vector. Podemos emplear un vector de clonación en donde se puede utilizar un plásmido, un cosmido, un virus, entre algunos más, cuya propiedad esencial es que sean autorreplicativos. Una vez que tenemos tanto el DNA de partida como el vector de clonación, que en este caso es un plásmido, por medio de la endonucleasa de restricción vamos a llevar a cabo la rotura y separación de los fragmentos, obteniendo así fragmentos de DNA por una parte y el fragmento del plásmido. Luego, por medio de la ligasa, vamos a llegar a la tercera etapa, que es la unión del DNA con el vector. Y una vez que se una nuestro fragmento de DNA con el vector, se va a llamar inserto. Entonces, recapitulando, habiendo cortado el DNA y el vector con una misma endonucleasa de restricción, ambos se van a poder unir gracias a una ligasa, y este conjunto vector más inserto pues se le va a conocer como DNA recombinante. El cuarto paso es la incorporación del DNA recombinante. Este se va a introducir en bacterias empleando diversos métodos, como es se conoce como transformación de las bacterias. Una vez que nuestro vector está dentro de la bacteria, pues se va a replicar al dividirse la bacteria y también de forma autónoma, y con ello va a aumentar así el número de copias que se tiene. Cada bacteria que haya incorporado o no el vector y el DNA recombinante se va a multiplicar para dar lugar hacia un clon, que es la población de bacterias con idéntico material genético, incluido el recombinante. Los siguientes pasos consisten en la propagación celular y en la selección de las células que han sido incorporadas al DNA de interés. Estos pasos van a ser simultáneos y básicamente consiste en hacer cultivos en placas de agar para ver la formación de las colonias y detectar los clones, y posteriormente el paso de las colonias seleccionadas al cultivo en medio líquido. Es importante mencionar que no todas las bacterias van a incorporar el DNA de interés formando parte del vector recombinante, y solo se van a seleccionar las que sí lo han hecho, normalmente cultivándolas en un medio con antibiótico, siempre y cuando en el vector se habrá incluido el gen de resistencia a ese antibiótico. Y finalmente, el paso 7 consiste en la expresión del DNA clonado, y este paso pues va a ser opcional. Y a continuación voy a ir hablando de cada una de estas etapas que involucra el proceso de clonación celular. Primero que nada, pues tenemos la preparación del DNA para la clonación. Este es uno de los procesos más esenciales. Sin embargo, pues en la realidad es difícil aislar un solo fragmento único de DNA, y en la práctica pues se pueden llegar a clonar de manera simultánea múltiples fragmentos que más tarde deben de ser seleccionados.
Entonces, hablando de los insertos de DNA, bueno, pues nosotros tenemos que partir del lisado de células nucleadas, a partir del cual se va a purificar el DNA, y posteriormente pues se va a fragmentar por medio de enzimas de restricción para dar lugar a una mezcla cuyo contenido, el número y tamaño de fragmentos va a depender del número de sitios de restricción y de la accesibilidad para las enzimas. En principio, el fragmento que se va a clonar debe de ser aislado o separarse del resto mediante alguna técnica adecuada, como lo puede ser la electroforesis en gel de agarosa, la centrifugación en gradiente de densidad o la cromatografía líquida de alta eficacia, también conocida como HPLC, por mencionar algunas. Sin embargo, pues en la práctica en muchos casos es difícil aislar un único fragmento de DNA para su clonación, que clonar la mezcla de fragmentos y más tarde seleccionar el clon que contiene pues el fragmento de interés. Y cuando nosotros deseamos expresar el fragmento clonado, también es necesario un inserto auxiliar que contenga elementos reguladores de la expresión génica, salvo que estos elementos pues ya estén preincorporados al vector empleado. Dicho esto, la imagen que está del lado izquierdo de la diapositiva nos muestra un diseño más simple de un inserto que se va a clonar del DNA de interés. Primero que nada vamos a partir de nuestro DNA genómico total y de cualquier tipo de muestra de DNA que puede estar fragmentada, purificada, subfraccionada, entre algunas más. Y vamos a partir de secuencias dianas palindrómicas por medio de endonucleasas de restricción, en este caso van H1 y PBU1, pues van a generar cortes. Ambas endonucleasas de restricción van a generar cortes cohesivos. Y es de esta manera que vamos a tener el fragmento de DNA con el gen o región que se quiere clonar, para posteriormente pasar a la etapa 3. Del lado derecho nos muestra de forma opcional el inserto auxiliar para el caso de la clonación con expresión, y es básicamente lo mismo, solo que pues en este caso se están empleando dos endonucleasas de restricción, ECO R1 y VAN H1, que igual generan cortes cohesivos, y la finalidad de esto también es generar un fragmento de DNA con una región de control de la expresión génica, para posteriormente pasar a la etapa 3. Y también se puede presentar la opción de que nosotros nos interese clonar pues la secuencia codificante de un gen eucariótico. En este caso pues debemos de partir de muestras de RNA mensajero que debe convertirse en el DNA complementario correspondiente para poder clonarse. Entonces, si partimos de esto, pues en la etapa 1, en el esquema de la diapositiva, vamos a ver la alternativa donde se va a mostrar la clonación a partir de un RNA mensajero. En este caso, vamos a tener nuestra secuencia que tiene una cola de poliadeninas, característica de los microRNAs eucarióticos, que sirve de molde para un cebador de oligo. De modo que solo tendrá lugar la transcripción inversa de todos los RNA mensajeros. Posteriormente, con la ayuda de la enzima transferasa terminal, se va a añadir nucleótidos a los extremos 3' sin necesidad de contar con un molde y de forma inespecífica, añadiendo solo los DCTP, que va a asegurar que el saliente 3' creado sea para polidesocitosina. También puede suceder el caso donde se va a aprovechar una tendencia natural del extremo 3' a formar una horquilla que hace que el papel cebador sin necesidad de introducir la cola de 3-polidesocitosina. Posterior a esta transferencia terminal, donde se añade el extremo 3', como lo mencioné, va a ocurrir una hidrólisis alcalina, donde se va a degradar únicamente el RNA y posteriormente se van a añadir los desoxinucleósidos trifosfato más oligos de G. El DNA complementario obtenido va a servir de molde para la síntesis de una segunda hebra mediante la acción de la DNA polimerasa 1 de E. coli, y el saliente de poli-DC va a servir de molde a un cebador de oligo de G. Después de eso se van a añadir metilasas y ligasas. En este caso las metilasas pues van a proteger frente a las enzimas de restricción posteriores, y también se van a insertar por lo que son conectores de oligonucleótidos sintéticos que contienen la diana de restricción, y de esta forma pues se obtiene la preparación del inserto que se va a clonar, que es igual un procedimiento similar al de la diapositiva anterior. Y el siguiente paso de la clonación va a ser la preparación. El vector va a tener un portador, donde nosotros vamos a tener una molécula de DNA cuya misión va a ser unirse a un fragmento de DNA que se quiere clonar para facilitar su entrada a la célula anfitriona y posteriormente
conferir su replicación. En general, pues el vector debe de tener ciertas características para poder ser una buena opción. Primero que nada, pues tiene que tener un tamaño pequeño, debe de ser fácil de aislar y caracterizar, también debe de ser conocida su secuencia y su mapa de restricción. Debe de ser fácil de introducir a la célula anfitriona y una vez allí debe de poseer la capacidad de replicación autónoma, es decir, independientemente de la replicación del genoma de la célula anfitriona. Y lo ideal es que un vector posea la mayor variedad de sitios de restricción para facilitar así su unión con el fragmento de DNA que se quiere clonar y que incluya al menos un gen marcador, por ejemplo un gen de resistencia a antibióticos que permita así pues su identificación de las que llevan el DNA recombinante. Lo común es que los vectores naturales pues no posean todas estas características, por lo que habitualmente pues se emplean vectores modificados mediante técnicas de DNA recombinante. Y para poder unir con facilidad el vector con el fragmento de DNA que se quiere clonar, se debe cortar el vector por medio de enzimas de restricción que se utilizaron para escindir el DNA de la muestra, o bien con enzimas que nos proporcionen extremos compatibles. De este modo, sus secuencias complementarias se van a poder asociar y posteriormente van a poder ser ligadas por ayuda de la enzima ligasa, dando lugar hacia una sola molécula de DNA bicatenario que va a recibir el nombre de DNA recombinante. Y en función de los objetivos de la clonación, pues se suelen presentar dos grandes grupos de vectores. Por un lado tenemos los vectores de clonación que se emplean únicamente para amplificar el DNA de interés y estos también son denominados como vectores de inserción o vectores de propagación, que teóricamente pues solo se van a encargar de insertar el inserto de interés. Y por otro lado pues tenemos los vectores de expresión que poseen características que facilitan la expresión del DNA de interés por parte de la célula anfitriona. Y en el esquema vemos que existe un método directo e indirecto. Vamos a tomar un método indirecto cuando el vector original no tiene los sitios de restricción adecuados para unirlo con el inserto de DNA. En este caso, vamos a partir de nuestro plásmido y posteriormente con ayuda de las enzimas endonucleasas de restricción 1 y 6, pues vamos a obtener cortes de nuestro plásmido. Y por otra parte tenemos el policonector o sitio de clonación múltiple que nos va a permitir emplear cualquier combinación de enzimas de restricción. En este se van a estar empleando, por ejemplo, las enzimas EcoR1 y PBU1. Y una vez que tenemos nuestro sitio de clonación múltiple y nuestro vector, pues con ayuda de la enzima ligasa se van a ligar, teniendo así un vector modificado con secuencias de corte. Y las secuencias de corte que vamos a emplear son EcoR1 y PBU1 y se van a generar cortes cohesivos como se muestran en nuestro vector. Y una vez se tiene esto, pues nuestro vector ya va a estar preparado para la inserción del fragmento de DNA. En cambio, si nosotros partimos de un método directo, la diferencia es que en este caso el vector original pues va a tener los sitios de restricción adecuados para unirlo con el inserto del DNA y esto se va a emplear directamente. Entonces vamos a partir de nuestro plásmido, donde van a participar las endonucleasas de restricción EcoR1 y PBU1 y va a generar los cortes cohesivos que van a ser equivalentes al método indirecto. Y de igual manera pues ya se va a tener el vector preparado para la inserción del fragmento del DNA que vendrá siendo la etapa 3. Y el tercer paso consiste en la formación de la molécula de DNA recombinante. Se denomina recombinante porque combina los dos fragmentos de DNA de orígenes diferentes. Entonces en este caso vamos a tener nuestro fragmento de DNA con el gen o región que se quiere clonar, que es nuestro inserto de interés que se obtuvo de la etapa 1. Y también vamos a tener nuestro vector que se obtuvo de la etapa 2. También cabe recalcar que en la etapa 1 podemos generar un fragmento de DNA con una región de control de la expresión génica. Este no es obligatorio y solo se va a emplear en caso de que nosotros queramos expresar el fragmento clonado. Y de esta manera pues se va a preparar una unión covalente in vitro del inserto del DNA al vector cortado empleando la enzima ligasa. La especificidad de la unión va a depender del tipo también de extremos que hayan resultado al preparar el inserto y el vector. En el caso de que la enzima ligasa tenga que unir extremos cohesivos, su secuencia va a ser la específica de la enzima de restricción empleada y solo se van a asociar aquellos extremos compatibles. No podemos asociar un extremo ROMO con un extremo cohesivo.
Y una vez asociados por emparejamiento de bases, la ligasa va a establecer la unión covalente, sellando así las dos partes. En el caso de que nosotros generemos extremos romos, no se pueden asociar estos previamente, pero la ligasa los va a poder unir, aunque con menor eficacia. También se podrá decir que todos los extremos romos son compatibles. Sin embargo, pues esto es como la parte ideal, pero en la práctica se pueden llegar a presentar diversos tipos de asociaciones entre los fragmentos de restricción con los extremos compatibles, y todos ellos pues van a ser fijados por la ligasa. En primer lugar, se pueden presentar una asociación intramolecular, es decir, entre los dos extremos de una misma molécula, vector o inserto. Si se trata de un vector circular, se puede dar la recircularización. Esta interacción va a estar favorecida cuando la concentración del DNA pues es baja. En segundo lugar, también se puede presentar una asociación intermolecular, tanto la que conduce al DNA ribosómico, como otras que conducen a productos no deseados. Por ejemplo, podemos obtener productos que sea la unión entre un vector y un vector, un inserto más un inserto, o la unión de dos o más moléculas entre algunas más. Y estas uniones pueden ser tanto circulares como lineales. Y la probabilidad de que ocurran todas estas interacciones va a aumentar al hacerlo la concentración del DNA. Y para evitar la formación de estos productos secundarios, que lo único que generan es disminuir el rendimiento de la clonación, se pueden acudir a estrategias experimentales que son previas a la mezcla del vector e inserto, como puede ser la escisión con dos enzimas de restricción diferentes o por medio de la desfosforilación del vector con fosfatasa alcalina. También es importante mencionar que existen más de un tipo de vector. Los vectores empleados para la clonación de insertos de DNA son muy variados en general y se pueden clasificar según varios criterios. Existe clasificación según la procedencia, tanto procariota como eucariota. También se pueden clasificar en función del tamaño de inserto que admiten. En función del tipo de molécula a partir de la que se preparan, nosotros podemos tener plásmidos, bacterianos, de levadura o de plantas. También encontramos virus que infectan bacterias, como lo son los bacteriófagos. También tenemos cromosomas artificiales derivados de elementos cromosómicos de fagos, que se conocen como PAC, o de bacterias BAC, o levaduras JAK, por sus siglas. Y también tenemos el caso de quimeras, es decir, moléculas formadas combinando partes de otros cuyo origen es diferente. Normalmente las quimeras de plásmido o fago son los cósmidos, los fagémidos y los plasmidos. También se puede encontrar una clasificación de acuerdo a la célula anfitriona en la que se puede incorporar el DNA recombinante producido, y también en función del gen de resistencia incluido en el vector para su posterior detección o selección. Y en la tabla que se muestra en la diapositiva, por una parte podemos ver el tipo de vector con los que contamos, desde plásmidos normales, bacteriófagos, fagos por inserción de fago lambda, por sustitución de fago lambda, cósmidos, bacteriófago P1, los PAC, los BAC y los JAK, el tamaño del inserto que admite cada uno de estos y los métodos de propagación. También es importante recalcar que estos no son los únicos tipos de vectores con los que se cuenta. Gracias al avance de las técnicas de ingeniería genética y las necesidades actuales, pues están surgiendo nuevos tipos de vectores. Y en esta diapositiva se muestra de forma más detallada el ejemplo de un plásmido, PUC19. Y bueno, de forma general los plásmidos son moléculas de DNA bicatenario, suelen tener pequeños tamaños que van de 2 a 5 kilobases, tienen una estructura circular cerrada, se presentan de forma libre en el citosol de numerosas bacterias y de algunos eucariotas, y tienen la característica de que son purificados fácilmente a partir del cultivo celular y nos permiten la incorporación de insertos de DNA de hasta 10 kilobases aproximadamente. El uso de un plásmido como vector de clonación se va a ver favorecido igual cuando incluye genes de marcadores, cuya presencia puede detectarse o cuya expresión confiere a la célula anfitriona portadora del DNA recombinante alguna propiedad especial. Por ello se suelen utilizar plásmidos artificiales o sintéticos obtenidos por medio de técnicas de DNA recombinante. Y bueno, tal es el caso de PUC19. En este caso, en la parte superior, podemos ver el policonector que contiene dianas únicas para 13 enzimas de restricción. Su posición dentro del gen CladZ va a permitir utilizar el mecanismo de inactivación insercional para la selección. También tenemos un gen de beta-galactosidasa, que es un gen marcador, interrumpido por un policonector.
También tiene la presencia de un gen represor del LAC, que es auxiliar en la expresión del LAZ. Tenemos el ORI, que es el origen de replicación. Este plásmido, también contiene un gen de resistencia a ampicilina. Se presentan distintas dianas del interior del gen de ampicilina que permiten también utilizar la inactivación insercional. Y también presenta numerosas dianas para enzimas de restricción que permiten cortar el plásmido por distintos puntos según las necesidades de inserción que tengamos en ese momento. Y en este plásmido PUC19 solo se muestran las enzimas que cortan en un único punto, sin embargo, pues presenta más enzimas de restricción. También tenemos el caso de los bacteriófagos, donde cada especie de virus va a infectar a células específicas y dependiendo del tamaño del genoma vírico. Además, se pueden admitir insertos más o menos grandes, pero en general mayores que los que se pueden insertar en plásmidos. En general, los bacteriófagos se utilizan para clonar en bacterias baculovirus para células de insecto y virus SV40 o retrovirus para células de mamífero. Los virus empleados más comúnmente como vectores son los parásitos bacterianos fago M13 y el fago lambda. En el caso de los cosmidos, estos son vectores sintéticos, son quimeras que combinan características de plásmidos y fagos para aunar ventajas de ambos tipos de vectores. Los fragmentos plasmídicos van a proporcionar las características del tamaño pequeño, que va de 5 a 7 kilobases, les da su circularidad, un origen de replicación, algunos sitios de restricción donde se puede insertar el DNA. También se pueden presentar marcadores seleccionables y la propagación en bacteria como si fuesen plásmidos. Y en el caso del fago lambda, se toman las secuencias COS que proporcionan al cosmido la capacidad de DNA del fago de empaquetarse en caricatro. Estos cosmidos son empleados para clonar insertos de gran tamaño. Se pueden clonar hasta insertos de 45 kilobases, en especial en la preparación de genotecas genómicas de organismos superiores. Dentro de los cromosomas artificiales, en este tipo de vectores se ha diseñado en especial para adaptarse al gran tamaño de insertos requeridos en el caso del genoma humano y de otros mamíferos. Y vamos a tener tres tipos. Por un lado tenemos los cromosomas artificiales bacterianos que se conocen como BAC y se trata de vectores sintéticos derivados del plásmido F o del fago P1 y se caracterizan por aceptar grandes insertos del DNA que van entre 100 y 300 kilobases en comparación con otros tipos de vectores. Los vectores BAC contienen genes que reducen su capacidad de copia, es decir, de replicación en la célula anfitriona del DNA recombinante. También tenemos los cromosomas artificiales de levadura, conocidos como JAK. Estos son vectores sintéticos que contienen las 3 regiones relacionadas con la funcionalidad del cromosoma. También presentan secuencias constituyentes de un centrómero, de 2 telómeros y de un origen de replicación. Y este tipo de cromosoma artificial se utiliza en particular para preparar genotecas de genomas muy grandes o para mantener un gen completo en un único clon. Y retomando el proceso de clonación, el punto 4 consiste en la incorporación del DNA recombinante a la célula anfitriona. En este caso, la replicación de las moléculas del DNA recombinante, que fue la clona, requiere que ésta se introduzca en una célula anfitriona, que puede ser receptora, hospedadora u hospedadora. Para que esta incorporación en general tenga lugar, se deben de aplicar diferentes mecanismos. Y también se emplean células especializadas con un genotipo seleccionado adecuado para que el vector de clonación empleado tenga la capacidad de dividirse rápidamente. Dentro de los tipos de célula anfitriona, las empleadas con mayor frecuencia son las procariotas, en especial las cepa de E. coli, ya que son fáciles de obtener, de manipular y multiplicar. El proceso de introducción del DNA recombinante plasmídico se va a denominar transformación y en este caso las moléculas del DNA recombinante plasmídico incorporadas se van a replicar varias veces dentro de la célula de acuerdo con las propiedades naturales de los plásmidos. También puede ser el caso de que utilicemos como célula anfitriona las eucarióticas, sin embargo estas son más difíciles de preparar y de mantener, por lo que solo se emplean con fines específicos como lo puede ser en el análisis de la regulación génica o en la expresión de una proteína eucariótica específica. También tenemos las células animales que se pueden establecer en cultivo y principalmente se han empleado las células HeLa del carcinoma epidérmico humano.
Y una vez que nosotros escogimos la célula anfitriona y ya tenemos nuestro DNA recombinante que se obtuvo de las 3 etapas anteriores, vamos a llevar a cabo el proceso de transformación de las bacterias, que básicamente consiste en introducir el DNA recombinante en las células anfitrionas. Para esta introducción pues existen métodos diversos, como lo pueden ser los tratamientos físico-químicos, que son los más frecuentes. En este se comienza con la incubación en presencia de cloro de calcio a 0 grados centígrados, seguida de un calentamiento brusco que va de 37 a 43 grados centígrados, lo que induce que las bacterias acepten las moléculas de DNA. Aunque el mecanismo de este proceso no se ha podido confirmar, posiblemente ocurre una neutralización de la carga del DNA por parte de los iones calcio, que posibilite el paso del DNA a través de la membrana celular. Otros métodos son la incorporación pasiva del DNA, donde se favorece cuando las moléculas han agregado o coprecipitado por interacción con cationes, habitualmente fosfato cálcico. Otros agentes químicos empleados es el polietilenglicol, que aumenta la permeabilidad de la membrana celular, con lo que se incorpora más fácilmente el DNA recombinante, también de forma pasiva. Otro método es la electroporación, que es bastante habitual para células muy variables. En este se aplican descargas eléctricas en forma de pulsos breves de alto voltaje, donde se consigue la apertura de poros transitorios en la membrana. Otro método es la biolística, que consiste en el bombardeo de las células anfitrionas con microesferas que pueden ser de tungsteno u oro, recubiertas con el DNA recombinante. En este se emplean dispositivos adecuados, como lo pueden ser pistolas de genes, que impulsan estos microproyectiles mediante un gas a presión y pueden aplicarse sobre suspensiones celulares, celulosa en cultivo e incluso cultivos in vivo sobre la piel, hojas, etc. Algunos de los proyectiles impactan y penetran en las células, cuya membrana se resella rápidamente, quedando así el DNA incorporado en su interior. Y otro método es la microinyección directa del DNA en la célula o en su núcleo, empleando micromanipuladores y agujas de vidrio bajo observación al microscopio. Por mencionar algunos métodos, existen algunos más. Y todos estos métodos van a generar que al final tengamos una bacteria transformada o una célula transfectada. Y una vez que se concluyó el proceso de transformación por alguno de los métodos que explicamos anteriormente, se puede presentar diferentes casos donde la célula anfitriona puede incorporar ninguna, una o varias moléculas del DNA recombinante que sean iguales o distintas. En caso de que tengamos dos moléculas de DNA recombinante de una misma célula anfitriona, se conoce como cotransformación, donde hay dos moléculas distintas del DNA recombinante en una misma célula. Y el quinto paso del proceso de clonación es la propagación en cultivo, en donde la división de las células anfitrionas en cultivo producirá, junto con la replicación de su propio genoma, la formación de copias del DNA recombinante que haya podido ser incorporado y, por tanto, la clonación propiamente dicha. El proceso de incorporación del DNA a la célula anfitriona posee una tasa de eficacia bastante baja. Solo una pequeña fracción de las células presentes llegan a presentar el DNA recombinante. Y dadas estas estadísticas, es importante aplicar buenos métodos de detección y selección de las células que han sido incorporadas con el DNA recombinante, como va a proseguir en la etapa 6. También es importante propagar las células en tal dilución que se asegure que cada colonia esté físicamente separada del resto. Y bueno, en la práctica se suele hacer una primera siembra celular sobre una placa de agar para que crezcan las colonias y posteriormente se hace una resiembra de estas en medio líquido en la que se formarán poblaciones con múltiples copias de cada célula original. Además, dependiendo de las propiedades del vector, el DNA recombinante se puede replicar de forma rápida e independiente del genoma de la célula anfitriona, con lo cual el número de copias del DNA recombinante va a incrementar. Y en el esquema podemos ver que vamos a tener un medio semisólido, que es el agar, y vamos a tener nuestro cultivo donde van a estar presentes las células que están proliferando, donde cada una va a dar lugar a un clon o colonia de células idénticas. Posteriormente vamos a realizar una amplificación primaria, donde en nuestro agar vamos a ver la formación de nuestras colonias y se van a elegir aquellas colonias de interés y para posteriormente ser transferidas al medio líquido. En este punto es donde inicia la etapa 6, que es lo de detección o selección de colonias. Posteriormente se va a hacer una amplificación secundaria y vamos a obtener los clones individuales de interés, que van a ser aquellos clones donde el DNA recombinante sí se pudo insertar.
En la etapa 6 pues es la detección y selección de los clones recombinantes, que igual se esquematizó en la etapa 5. Y bueno, dado el gran número de células empleadas en la clonación y la diversidad de los productos que se pueden originar en el proceso de la formación del DNA recombinante, es esencial poder diferenciar aquellas células que han incorporado realmente el DNA recombinante deseado. Esta detección se puede combinar con una selección, es decir, lograr conseguir que solo las células adecuadas sobrevivan en el cultivo. Y esto va a facilitar mucho la tarea de la propagación celular al reducir así el número de clones que se deben de seguir cultivando. Existen 3 categorías de métodos de detección. Por un lado tenemos los métodos de hibridación, donde se va a hacer la detección de una secuencia del DNA clonado o del RNA mensajero transcrito a partir de él mediante la hibridación con una sonda marcada. También tenemos aquellos métodos inmunoquímicos que permiten la detección de la proteína codificada por el gen clonado por medio de un anticuerpo específico. Y finalmente tenemos métodos genéticos o de selección fenotípica, donde la expresión del propio inserto produce cambios apreciables en la célula anfitriona que sirven así para poder reflejar la clonación con éxito. Sin embargo, la estrategia más común en la detección y selección se basa en la presencia de genes marcadores en el vector, como pueden ser genes que codifican una proteína detectable, genes de resistencia a cierto antibiótico o genes que complementan defectos nutricionales. Y en el ejemplo de la diapositiva podemos ver un vector para clonación. Este contiene un inserto del DNA recombinante de interés con una región control y un gen auxiliar, que es el gen marcador o gen de resistencia a antibióticos, que vendrá siendo la letra A. Y es ejemplificado con la barrita negra. Entonces este vector especial va a contener el gen auxiliar, que nos va a ayudar a la identificación. También vamos a tener un fragmento de DNA con el gen que se quiere clonar y un fragmento de DNA con una región control. Se va a hacer la restricción y el ligamento de estos 3 pedazos, y finalmente vamos a tener una región de control que va a favorecer y permitir regular la expresión del gen de interés. Posterior a esto podemos tener la detección de clones, donde el gen A, que es el vector especial, sería un gen marcador que va a codificar una proteína que se puede detectar. En este caso vamos a hacer el método de clonación y propagación, donde en nuestra placa de agar van a estar creciendo los clones. Posteriormente se van a detectar aquellos que sean de interés. En este caso, aquellas colonias que no están coloreadas son clones que no han incorporado el vector, y aquellas colonias que se presentan de color azul son clones que han incorporado el vector. Otro método es la selección de clones, que también sirve como proceso de detección, donde el gen A sería un gen de resistencia a antibiótico. En este caso también se hace la clonación. Posteriormente se ponen a crecer nuestros clones en el agar. Se hace la propagación y selección por medio de un cultivo en medio con ampicilina, ya que nuestro gen A presenta un gen de resistencia a antibiótico. Entonces, aquellas células que no han incorporado al vector pues van a morir en presencia de la ampicilina, y aquellas células que han incorporado el vector van a sobrevivir y se van a multiplicar, creando así clones de interés. Y el tercer método de detección de clones por inactivación insercional. En este caso, nuestro gen A incorporado va a ser un gen marcador, donde se va a codificar una proteína que se puede detectar. Se va a hacer el proceso de clonación y de propagación, y una vez que llegamos a nuestra placa de agar vamos a hacer la detección. Vamos a ver que cuando crecen nuestras colonias, aquellas colonias que no están coloreadas van a ser clones que no han incorporado el vector y clones que han incorporado el DNA recombinante, y aquellas colonias coloreadas de color azul son clones que han incorporado el vector no recombinante. Y la última etapa que tenemos en nuestro proceso de clonación, y esta etapa es opcional, es expresión del DNA clonado. En algunos casos no solo se llega a la amplificación del DNA clonado, sino que se busca su expresión para estudiar este proceso o bien para investigar o aplicar el producto, como puede ser el RNA o una proteína, lo que nos permite abrir una puerta a una gran área aplicada, como lo es el uso de proteínas recombinantes. También se habla de la posibilidad pues de fabricar proteínas en cierta medida con las características que nosotros deseamos, con aplicaciones en terapia génica, en diagnósticos, sensores, detergentes, en la producción de alimentos, en la agricultura, por mencionar algunos ámbitos. Y esto sería todo por mi parte. La información y los esquemas mencionados previamente fueron recuperados del texto ilustrado interactivo de Biología Molecular e Ingeniería Genética, segunda edición, de Ángel Herráez.